donde difundimos la historia y la cultura de nuestros barrios. Lugano, postal de paraíso siempre dado. Lugano, ranchito, casa y monoblog. Esta radio no se responsabiliza por los dichos y opiniones que se viertan en el presente programa, siendo de exclusiva responsabilidad de quienes las emitan en el ejercicio del derecho de libre expresión otorgado por la Constitución Nacional. Hola vecinas, hola vecinos. Los invitamos a conocer y participar del programa Crónicas del Día a Día en el país y en nuestros barrios por Radio La Junta, www.radiolajunta.esenvivo.com.ar, todos los miércoles y jueves a las 19 horas. Crónicas del Día al Día es una invitación a un espacio radial que no solo da noticias, sino una conexión de lo que pasa en el país y en el mundo, con el impacto real en la vereda de nuestros barrios. Crónicas del Día a Día en el país y en nuestros barrios, programa con efemérides, Malvinas siempre presente, la columna de actualidad y el micro previsional a cargo de la doctora Esperanza. Crónicas del Día a Día, los miércoles y jueves a las 19 horas por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. Esperamos tus mensajes y preguntas al WhatsApp 11 22 76 71 89 o también por la app Radio La Junta. Crónicas del Día a Día en el país y en nuestros barrios. Te esperamos. Bienvenidas vecinas, bienvenidos vecinos a una nueva emisión de Crónicas del Día a Día en el país y en nuestros barrios. Crónicas del Día a Día, hoy jueves 9 de abril del año 2026, aquí por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. Crónica del Día a Día, espacio radial, no solo de noticias, sino una conexión de lo que pasa en el país y el mundo con el impacto real en la vereda de nuestros barrios. Crónicas del Día a Día se emite aquí por www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. Nos podés seguir también por el Facebook Junta Histórica Villa Lugano, Villa Riachuelo, o también a través de la página de la Junta de Estudios Históricos www.juntadehistorialuganoriachuelo.com.ar. Podés enviar tus mensajes, tus preguntas, tus comentarios a la app del programa Play Store, la app Radio La Junta, así como suena, Radio La Junta, o también nos podés escribir al 11 22 76 71 89, 11 22 76 71 89. Precisamente escribiendo y compartiendo esto vamos a tener efemérides, Malvinas como siempre presente, y hoy vamos a tener una columna de actualidad precisamente sobre lo que está pasando en diversas partes del mundo y en nuestro país y cómo eso nos influye a nosotros, que no estamos ajenos a lo que sucede en el resto del mundo. Así que ya sabes, podés comunicarte a través de la app Radio La Junta o si no también a través de de Radio La Junta o escribiéndonos al 11 22 76 71 89.
Y como siempre vamos a tener las efemérides del día de hoy, del 9 de abril del año 2026, siendo las 19 horas 6 minutos en todo el territorio nacional. Lo estamos escuchando y lo estamos compartiendo con ustedes, esta nueva emisión de Crónica del Día a Día. Así que esperamos sus comentarios, porque es muy importante todo lo que ustedes nos comenten, nos digan, nos compartan, nos pregunten, porque también hace a la construcción del programa. Pero bueno, esperamos sus opiniones, precisamente por la app Radio La Junta o escribiendo al 11 22 76 71 89. Y como empezamos con las efemérides, destacando que es el trabajo que ha hecho Telam.com, la agencia Telam, que ha hecho en su momento, hace años atrás. Desgraciadamente a partir del 2024 se ha discontinuado a partir de decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo, pero podemos recopilar y compartir con ustedes esta interesante tarea que hacía Telam, recopilando aquellas efemérides de cada 9 de abril. Van a haber un año distinto, obviamente, pero lo que es importante es la fecha que compartimos ahora con ustedes. 1812, precisamente 1812, un 9 de abril de 1812, en la República Argentina se sanciona la ley que prohíbe el ingreso de esclavos a nuestro país. Un tercio de la población tenía origen africano. Un 9 de abril de 1816, en Santa Fe, Santo Tomé, más precisamente, se firma el pacto entre Buenos Aires y Santa Fe, por el que Manuel Belgrano fue separado del mando del Ejército del Norte. Un 9 de abril de 1821, en París, Francia, nace Charles Baudelaire, el ensayista y crítico de arte considerado como uno de los poetas más provocadores y revolucionarios del siglo XX. Un 9 de abril, pero de 1933, en los Altos del Sena, Francia, nace Jean-Paul Belmondo, uno de los actores más destacados de la historia del cine. Filmó alrededor de 70 películas en sus más de 6 décadas de carrera cinematográfica. Un 9 de abril, pero de 1953, en Buenos Aires, fallece Juan Duarte. El hermano de Vita y secretario privado de Juan Domingo Perón es encontrado muerto con un disparo en la cabeza, hecho que nunca fue clarificado en la historia judicial argentina, aunque hay distintas teorías sobre la muerte de Juan, así que de Juan Duarte. Hoy, 9 de abril de 1953. Un 9 de abril de 1956, en Buenos Aires, hoy estaría cumpliendo años, nace Miguel Ángel Russo, exfutbolista y director técnico de fútbol. En el año 2007 ganó la Copa de Libertadores de América con el club Boca Juniors, que hasta el año pasado lo estuvo dirigiendo y que desgraciadamente falleció. ...1963, un 9 de abril, en Buenos Aires, Argentina, fallece Zuc Solar, pintor, escritor y uno de los más consagrados artistas nacionales, cuya obra recorrió el mundo. Un 9 de abril, precisamente, de 1979, en Río de Janeiro, Maradona y Pelé, se produce el primer encuentro entre los dos grandes del fútbol mundial. Fue organizado para una nota de la revista argentina El Gráfico. 9 de abril de 1984, en La Haya, Países Bajos, el gobierno de Nicaragua solicita ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU, con sede en La Haya, abrirle un proceso a los Estados Unidos por financiar y apoyar a los contras nicaragüenses. ...1998, un 9 de abril, en la Meca, Arabia Saudita. Tragedia. Durante la masiva peregrinación musulmana se genera una avalancha humana que causa la muerte de 118 personas. Un 9 de abril de 2012, en California, Facebook, la compañía de Mark Zuckerberg,
compra Instagram, la aplicación de fotos que por entonces contaba con solo 10 millones de usuarios activos, hoy muchos más. Y precisamente un 9 de abril es el Día Nacional del Pago Igualitario. Se celebra para concientizar acerca de la desigualdad existente en el pago de salarios a las mujeres con respecto a los hombres, situación que todavía hoy se mantiene. Bueno, y damos gracias a telam.com.ar, Telam Digital, que desarrollaba estos interesantes micros de la efeméride de cada día que compartimos con ustedes. Como ustedes vieron, decía año 2023, porque fue uno de los últimos, el último tiempo en que Telam estuvo trabajando y haciendo este interesante, muy interesante trabajo que recordaba las efemérides más importantes, no solo de la Argentina, sino también del mundo. Y así, de esa manera, todos nos ilustrábamos al respecto. Pero bueno, como les dije al principio del programa, una de las columnas clásicas en particular en este programa de Crónica del Día al Día es Malvinas es siempre presente. Precisamente Malvinas siempre va a estar presente en particular, y precisamente tenemos un interesante video de alguien que fue entrevistado precisamente en el programa Latidos Radiales. Así que un minutito con ella para conocer más de Liliana Colino. ¿Sabías que una sola mujer militar argentina pisó las Islas Malvinas durante el combate? Su nombre es Liliana Colino. Era enfermera de la Fuerza Aérea y su puesto de combate estaba en la panza de un gigante, el avión Hércules. El 22 de mayo de 1982, mientras los misiles británicos cruzaban el cielo, Liliana aterrizaba en Puerto Argentino. Ella no llevaba armas para disparar, ella llevaba vida para ofrecer. Su misión era rescatar a los heridos más graves. Imagínate el impacto de esos soldados, jóvenes de 20 años, al ver una cara conocida, una mujer, en medio de aquel infierno de tiros y explosiones. Para muchos de esos pibes, ver a Liliana fue como ver a su propia madre o a la patria misma abrazándolos en el momento más oscuro. Liliana fue el último puente hacia la esperanza antes de volver al continente. En este mes de la mujer, honramos a Liliana Colino, porque el coraje no siempre se mide en quién dispara más. A veces, la fuerza más grande es la que se usa para curar. Honor a nuestra heroína de Malvinas. Podés ver más historias como esta en mi canal. Esto es Camino y Cultura. Bueno, y ahí teníamos un micro que hizo Camino y Cultura, resaltando precisamente la figura de Liliana Colino, a quienes hemos conocido a través del interesante reportaje que le hiciera Beatriz Esperanza en el programa de Latidos Radiales el sábado anterior al 2 de abril, del cual tenemos todavía, gracias de tener ese registro histórico tan importante en particular. Y hablando precisamente de los veteranos de Malvinas, en Ushuaia lanzan un programa de descuentos para veteranos de Malvinas con el respaldo de más de 70 comercios. La iniciativa municipal busca honrar a los excombatientes facilitando su acceso a servicios gastronómicos, hoteleros y turísticos en la capital provincial, en un gesto que articula y memoria y deseando y desarrollando desarrollo local. Así que una idea de la municipalidad de Ushuaia que realmente es muy interesante y que eso ayuda a tener, digamos, una mayor concientización entre todos. Y hablando de las novedades de nuestro barrio en particular, les comentamos que tenemos los talleres de la Junta ya están a pleno, están todos funcionando y está abierto para que cada una de las vecinas, de los vecinos, quiera compartir un espacio y quiera aprovechar una formación a través de los distintos talleres que se dan acá en la Junta. Bueno, precisamente tenemos la biblioteca que está a cargo de la bibliotecaria Noemí, los días jueves por la mañana, el taller de italiano con la profe Sabrina, que se puede llamarla al 11 22 51 64 10, 11 22 51 64 10. Las clases de guitarra hoy ya empezaron con una afluencia importante de alumnos, de público, no de público, sino de alumnos, de vecinas, vecinos, adultos y niños
que quieren venir a aprender a tocar la guitarra con el gran profesor Nelson Fistolera. Podés escribir entonces a él al 11 64 63 27 93, 11 64 63 27 93. Continúan también las clases de violín, la Academia Luminaria a cargo del profesor Walter, que tiene muchos alumnos, son clases individuales y podés llamar y coordinar con él al 11 59 12 000929, 11 59 12 0929. También tenemos el taller de inglés con la profesora Estela. Te podés comunicar con ella al 11 2799 9678, 11 2799 9678. Hoy comenzaron también las clases de computación con el profesor Ezequiel. Podés comunicarte con él al 11 6607 4069, 11 6607 4069. Está vigente el Club de Lectores de la Junta. Tenés que comunicarte al 11 2370 4082, 11 2370 4082. Los lunes tenemos el taller de pintura, dibujo y pintura con la profesora Marta Aguilera, la gran Marta Aguilera, y podés comunicarte también al 11 2370 4082, 11 2370 4082. Hoy comenzó el taller de estimulación cognitiva también, con la profesora Susi. Tenés que comunicarte con ella al 11 44 19 6562, 11 44 19 6562. Y la profe Estela también tiene un taller para los que quieran hacer de Tai Chi y Qigong al 11 27 99 96 78. Visitá nuestra casa de la Junta, que comunicándote también al 11 23 70 40 82, y Radio La Junta al 11 22 76 71 89, que precisamente le estamos compartiendo este flyer con la grilla de programas. Si bien hay un cambio que tenemos que volcar, porque en vez de los lunes, los martes a las 19:30, con la conducción de Claudio Domínguez, Gotitas de Espiritualidad. Los martes a las 19:30, Gotitas de Espiritualidad. Los miércoles a las 19 tenemos, como tuvimos ayer, Crónicas del Día a Día en el país y en nuestros barrios, con quien les habla Alberto de Marinis. Se repite nuevamente el programa con otros contenidos más renovados. Hoy también jueves a las 19 horas, Crónicas del Día a Día. Y después de Crónicas del Día a Día, un interesantísimo programa a las 19:30 horas los jueves, que es Peregrinos de Esperanza, con la conducción de María Beatriz Esperanza y de Pablo Vital. Así que no se pierdan el programa de hoy, a continuación de Crónicas en particular. Y los sábados los invitamos a la mañana, a las 9:30 de la mañana, a las 9:30 horas, a escuchar Latidos Radiales, aquí por www.radiolaJunta.esenvivo.com.ar. No solo se escucha, sino también se ve. Y vos ya sabés que podés comunicarte con nosotros precisamente al programa de radio, entrando a la app Radio La Junta, o también escribiendo al 11 22 76 71 89, 11 22 76 71 89. Y dentro de lo que es la columna de actualidad, o la columna para reflexionar juntos, veníamos hace rato que venía prometiendo o anunciando la factibilidad de tener una columna sobre lo que está pasando en el Medio Oriente, y esto cómo nos influye a nosotros, en dónde nos llega, cómo nos interpela también en particular. Y precisamente uno de los primeros temas que yo había prometido de tratar era precisamente entender de qué estamos hablando y de qué civilizaciones están, digamos, en juego o interviniendo en este conflicto iniciado en un principio por las acciones de los Estados Unidos y de Israel, en particular, precisamente en Irán. Y ahí tenemos que hay confusiones quizás en la información, se generaliza a veces un poquito, y hoy se está hablando tanto del estrecho de Hormuz. Bueno, ahí le estoy proponiendo en un mapa. El estrecho de Hormuz es un punto de salida donde se estrecha el Golfo Pérsico, donde tiene salida el Golfo de Omán y automáticamente salida hacia el mar, hacia lo que es el Océano Pacífico en particular. Ahora, ¿por qué nos detenemos en esto? Porque así uno aprende
de qué estamos hablando. Ahí tenemos que en el estrecho de Hormuz, o en el Golfo Pérsico, básicamente a la derecha de la pantalla, en blanco, está el territorio de Irán. Y hacia la izquierda, más en gris, está el territorio de Irak, de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Omán. Más hacia la izquierda, Siria, Jordania, Israel y la Franja de Gaza, que ha sido tan tristemente célebre, tristemente conocida a partir de los hechos ocurridos del año 2023 hasta acá. Precisamente esa es la composición geográfica en particular, y todo el mundo habla de los musulmanes, ¿sí?, en general, que abarca, salvo Israel, a casi todos estos países. Y acá hay que empezar a diferenciar, y esto lo hemos determinado a través de una investigación que he realizado, que dentro de lo que es el pueblo musulmán o la creencia musulmán, existen dos grandes grupos, ¿sí? Los musulmanes se dividieron a partir de la muerte de Mahoma en el año 632 después de Cristo, de nuestra era. Se escindieron en tres ramas: los chiitas, los sunitas y los hashiríes, aunque esta última solo sobreviven hoy en pequeñas comunidades que representan apenas el 5% de lo que llaman Islam. Los primeros, los chiitas, reclaman la preeminencia de una sucesión que comenzó en Ali, yerno de Mahoma. Según su argumento, el poder debe resignarse por gracia divina y el parentesco familiar es una señal de divinidad. Enfrentados a ellos, los sunitas aceptaron el mandato de los tres primeros califas tras la desaparición del profeta, pero no el de Ali, que murió en un combate en el año 661. Los sunitas defendían que la cabeza visible del Islam debería ser un varón de la tribu de Quraysh, elegido por la comunidad según indicación de la Sunna, conjunto de preceptos dictado por Mahoma, y así se distanciaron de los chiitas. ¿Por qué esta distinción en particular? Los sunitas hoy representan aproximadamente el 85% de los musulmanes y son mayoritarios precisamente en estos países que estamos viendo a su izquierda, que vamos a dar en otro mapita una mayor precisión. Entonces usted tiene que son mayoría sunita en Arabia Saudita, en Afganistán, en Pakistán, en Jordania, Kuwait, Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Túnez, Qatar, Libia, Turquía y Siria. Por su parte, los chiitas, que suponen que son del 10 al 13% del mundo islámico, predominan en Irán, Bahrein, Irak, Líbano y Azerbaiyán. ¿Cuál es la diferencia? Porque esto explica por qué los chiitas, que son preeminencia en estos países y en Irán puntualmente, por qué Irán está bombardeando. Primero atacaba las bases norteamericanas y después con posterioridad empezó a atacar instalaciones de estos países árabes o estos países musulmanes, como Arabia Saudita, como Qatar, como Bahrein, Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué empezamos con esta? Bueno, tiene una diferencia religiosa bastante importante. Es un histórico conflicto religioso entre ambas sectas que persiste en el tiempo, profundizando la inestabilidad del Oriente Medio actual. Los adeptos a la Sunna veneran a los profetas mencionados en el Corán, es decir, los sunitas, y por encima de todos a Mahoma, mientras que los imanes dirigen las oraciones, los ulemas interpretan el Corán y la Sharia, conjunto de normas islámicas, aunque ambas figuras están subordinadas al Estado. En cambio, para los chiitas, en el caso de Irán, el ayatolá o guía supremo es la máxima autoridad religiosa y política. Los sunitas, es decir, los restos de los países árabes, no niegan la representación divina. En tanto, los chiitas, seguidores de Ali, el yerno de Mahoma, siguen la creencia duodecimal de los 12 imanes sucesores de Mahoma. Según su tradición, el 12º imán, o Mahdi, desapareció cuando era niño, en el año 940 después de Cristo, se mantiene oculto desde entonces y volverá en breve para revelarse como un Mesías redentor del mundo musulmán. De ahí viene
en que las diferencias en particular y los enfrentamientos que existen entre sunitas y chiitas en esta cuestión, lo cual no es un tema menor, y acá empieza en juego también los intereses económicos y todas las cuestiones de los países extraños en particular. Fíjense que en Siria, como acabamos de decir, hay una mayoría sunita, pero también hay chiitas. En Irak hay una mayoría chiita, aunque en un momento hubo una guerra entre Irán e Irak, pero por posesiones económicas y oposiciones políticas en su amplia frontera, mientras que el resto son todos sunitas. Este es un tema que hay que tener en cuenta, porque estos enfrentamientos, espere que voy a cerrar un chiquitín para así no hay interferencias, este enfrentamiento entre ellos genera entonces la factibilidad y entonces la falta de entendimiento por qué los Estados Unidos tienen bases militares en Arabia Saudita, en Qatar, en los Emiratos Árabes, en Omán. ¿Por qué tiene bases militares ahí y no las tiene en Irak o en Irán? Evidentemente porque los sunitas tienen una mirada más pro-occidental o de integración con otros países. Los chiitas sostienen y defienden la desaparición y exterminio del Estado de Israel. Y ahí viene el enfrentamiento, en principio, de Israel con el grupo terrorista Hamas, que el gobierno tiene un predominio en la Franja de Gaza, con todo el desastre que ha habido humanitario cuando Israel ingresa. Primero el desastre que hicieron los terroristas de Hamas al atacar el sur de Israel y tomar prisioneros a criaturas, a gente de edad, mayores. Muchos fueron fusilados en el propio territorio donde fueron atacados por los miembros de Hamas. Muchos otros, 100 y pico, fueron llevados prisioneros. Muchos de ellos fallecieron durante el largo secuestro, como sostienen en Israel, de estos judíos, y eso ha generado un enfrentamiento terrorífico. Hoy Hamas, según los expertos, hay que ver qué es lo que conocen y que están en el lugar, yo no puedo hablar ciencia cierta, según los expertos Hamas ya no tiene mucha incidencia, mientras que, y acá tengo un llamado, pido disculpas en particular porque entró un llamado personal, precisamente acá tenemos que hay otro grupo terrorista llamado Hezbollah, que está en el Líbano, que ahí figura muy chiquito, entonces no se ve, que está al norte de Israel precisamente, que tiene una preponderancia de chiitas y tiene el apoyo de Irán. De ahí los ataques de Israel contra el Líbano, y que termina siendo una objeción para seguir adelante con esta tregua. ¿En qué se relaciona con nosotros? Primero y principal, que lo que se sostiene que entre el 25 y el 30% de la producción de petróleo del mundo transcurre y sale por el estrecho de Hormuz, lo cual genera un aumento particularmente del petróleo, y eso se traduce en el precio de la nafta, entre nosotros nafta, o gasol, como le dicen en otros países. Nosotros en particular, Argentina no ha tomado una actitud proactiva en ese aspecto. Países vecinos nuestros han disminuido la carga del IVA y de otros impuestos en el precio del petróleo, del precio de las naftas, con lo cual el aumento del petróleo no llegó a ser tan grave en esos países. Acá lo que sí ha sostenido básicamente YPF, por ejemplo, que es la empresa de bandera que tenemos en particular nosotros acá en la Argentina, que bueno, ha dicho de que suspende cualquier tipo de aumento en las naftas por un tiempo determinado, pero eso, digamos, no es, digamos, una solución plausible. Pero bueno, esa es la realidad que hoy tenemos, y que de repente en Argentina, más allá de los temitas que tenemos con el jefe de gabinete, el señor Adorni, y el tema de haber aprobado la ley de glaciares, va a traernos muchas graves consecuencias, pero será tema para otra columna más adelante. Esperamos sus mensajes, sus comentarios. Todavía no nos ha llegado ninguno, pero bueno, estamos
a la espera de la participación de ustedes como vecinos, o también a través del Facebook. Pueden escribir el Facebook Junta Histórica Villa Lugano, Villa Riachuelo. Ya son las 19 horas 31 minutos, me he pasado un minuto en la emisión de este programa, así que pido disculpas a los responsables del programa de Peregrinos de Esperanza, pero no se vayan de la radio, no se vayan de www.radiolajunta.esenvivo.com.ar, porque van a tener un excelente programa con Peregrinos de Esperanza, la conducción de María Beatriz Esperanza y Pablo Vital. Nos vemos nosotros entonces el miércoles que viene a las 19 horas en esto que llamamos Crónicas del Día al Día. Buenas tardes y muchas gracias. Estás escuchando www.radiolajunta.esenvivo.com.ar, la radio de la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo, donde difundimos la historia y la cultura de nuestros barrios. Lugano, postal de paraíso siempre dado. Lugano, ranchito, casa y monoblo. Radio La Junta, donde registramos los hechos de hoy que serán historia mañana. www.radiolajunta.esenvivo.com.ar